porque a veces hablamos del estrés como si fuera algo negativo, pero el estrés nos ayuda, es una respuesta natural a las presiones en las que vivimos. Nos ayuda a tener una respuesta, ¿sí? A prepararnos para la lucha, a prepararnos para el escape. O sea, en realidad el estrés no es que sea positivo o negativo como todas las emociones, sino que nos está preparando y en la manera en que nosotros lo vayamos gestionando o no, se puede volver entonces en ansiedad. Elena Vega, terapeuta. En terapia con expertas en diferentes especialidades, profundizando temas de psicoterapia, reflexionando y creciendo contigo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Estamos aquí en terapia con Indira Santos. Ustedes ya la conocen, ella es gestora de proyectos y psicoterapeuta. Bienvenida, Indira. Muchas gracias, Elena. Y Elena Vega, que es nuestra terapeuta que nos invitó el día de hoy. Gaby Santamaría Briones, que es nuestra invitada especial de hoy, es maestra en desarrollo humano. Y yo quiero hacer una mención específica, porque Elena no ha dicho nada, pero acaba Elena de doctorarse en desarrollo integral y consciente para las organizaciones. Entonces, hoy estamos estrenando doctora y estamos estrenando maestra. Muchísimas gracias a las dos por estar. Muchas gracias, Elena, muchas gracias, Indira, por la invitación. Yo, pues feliz de poder colaborar con ustedes y creo que tenemos las tres muchísimas cosas muy interesantes que compartir. Y el día de hoy vamos a tener el tema de el estrés laboral, que además es un tema que se puso muy en boga con esto de la norma 035 de la Secretaría del Trabajo, porque pretende atender este tipo de situaciones de estrés. Entonces, como Gaby, eres experta y también Ingrid es experta en esto, pero están metidas más en las organizaciones, me gustaría empecemos, ¿no? Con una pregunta y es presión, estrés, ansiedad, ¿serán lo mismo? ¿Cómo ven? Pues mira, Elena, yo creo que no es lo mismo, pero es igual, como dicen por ahí, ¿sí? Como que es un caminito que se va pasando. Y si te parece bien, vamos a empezar por hablarlo en el ambiente natural del ser humano, no precisamente en el laboral. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos vivimos con cierta presión, cierta presioncita que siempre tenemos de hacer cosas, incluso de pensar cosas, incluso pues de resolver situaciones. Pero al vivir en constante presión, podemos llegar a tener el estrés, ese estrés que tiene mala fama desde mi punto de vista, porque a veces hablamos del estrés como si fuera algo negativo, pero el estrés nos ayuda, es una respuesta natural a las presiones en las que vivimos. Nos ayuda a tener una respuesta, ¿sí? A prepararnos para la lucha, a prepararnos para el escape. O sea, en realidad el estrés no es que sea positivo o negativo como todas las emociones, sino que nos está preparando y en la manera en que nosotros lo vayamos gestionando o no, se puede volver entonces en ansiedad, ¿sí? Entonces sí, es a lo mejor un camino, pero em, no precisamente por la situación que se presente, sino desde mi punto de vista tiene que ver con la gestión que nosotros hagamos de esta presión, de este estrés o de ya esta ansiedad. Hay un ejemplo que me gusta mucho del tema del estrés, de esto que está comentando Gaby, que tiene que ver con el tema de los animales, que es un ejemplo clásico, que si no tuviéramos estrés, entonces no podríamos reaccionar ante una situación de peligro, ¿no? Entonces el estrés es necesario en nuestra vida porque lo que hace es protegernos, avisarnos de inmediato que estamos en peligro.
y eso hace, como dice, ahorita acabo de comentarlo Gaby, que salgamos corriendo de un lugar o que pongamos atención o que estemos pendientes de nuestro alrededor porque algo está sucediendo en nuestro alrededor. Entonces es muy común, no es muy común, es parte, está dentro de nosotros, es parte de nuestro desarrollo para poder sobrevivir, tener ese estrés. Y evidentemente lo que vamos a desarrollar el día de hoy es eso, ¿no? Cuando este estrés deja de ser un estrés saludable para protegernos y para salir disparados de un momento de peligro y se convierte en este estrés que causa enfermedades, que no nos deja dormir, que nos trae insomnio, que nos afecta en la salud, en nuestras relaciones, etcétera, etcétera, ¿no? Ahorita que están comentando esto, estoy tratando de hacer una diferenciación entre estrés y ansiedad. Y en el estrés es como estoy reaccionando a algo que está pasando de manera inmediata y mi cuerpo dice, hay que solucionar esto, pero la ansiedad responde a algo que no está sucediendo todavía y tiene que ver con el pensamiento constante o rumiante, que en alguna ocasión hablamos de eso en uno de los videos, los pensamientos rumiantes, de estar pensando, podré, no podré, es mucho, es demasiado, y estar construyendo, además de la realidad en la que estás en estrés o bajo presión, también un futuro en el que voy a estar bajo presión. Y la ansiedad tiene que ver con que se dispara la adrenalina en momentos en los que no la necesito. Se está disparando una adrenalina porque estoy provocándolo a través o del pensamiento o porque ya se hizo rutina disparar esta adrenalina sin necesitarla. Y entonces, no sé si esto les hace sentido o ya me fui por otro lado. Sí, a mí me hace mucho sentido porque el cerebro es maravilloso, pero así de maravillosa que es esta máquina que tenemos como cerebro, también es muy engañoso. ¿Por qué? Porque toda la química cerebral que se va desatando cuando nosotros tenemos que resolver algo, como bien dices, cuando se nos presenta una situación de estrés, si ese estrés es constante, si ese estrés ya es crónico, entonces nuestro cerebro ya también, como bien dices, necesita estos disparos de cortisol. Se acostumbra a tener estos disparos y los empieza a necesitar. Entonces, de ahí viene el estar sobrepensando, como bien dices, la ansiedad tiene que ver con lo que aún no ha sucedido y yo creo que va a suceder. Entonces, el estar sobrepensando es precisamente todo lo que nos da a nivel cerebral estos pequeños descargas de cortisol que te vas acostumbrando como en tu organismo a tenerlos, aunque de todas maneras te están causando problemas ya a otros niveles, ¿sí? Pero efectivamente, como bien dices, Elena, la ansiedad tiene que ver con este sobrepensar, con este ver a futuro, a veces cosas desastrosas que ni siquiera están sucediendo. Entonces, sí tiene muchísimo que ver. Por eso me refiero yo a esta gestión emocional, sí, porque podemos nosotros estar bajo presión, podemos tener ese estrés que ya también expertos lo dividen en dos partes, una que le llaman estrés bueno o eustrés, o el estrés malo, que le llaman distrés, ¿sí? Y precisamente en la gestión, si no nos quedamos con esto, ok, ya tengo esta presión laboral, ya tengo este estrés, ¿sí? Ah, pues si yo no me quedo ahí, entonces cada situación que se me parezca o no se me parezca, viene la ansiedad, viene el sobrepensar, viene esta necesidad de activar toda mi química cerebral y pues se sale de control precisamente. Oye, y ahorita que estás mencionando todo esto y que Elena y tú están mencionando el tema de estos pensamientos constantes y uniendo estas partes al tema laboral, me venía a la mente un meme que vi el otro día que decía de los creadores de estar disponible 24 horas, viene ahora también, ¿tiene usted habilidades para trabajar bajo estrés?
¿no? Como este tema de recursos humanos en donde van a contratar a una persona y haciendo la broma de no solamente te quiero disponible 24 horas, sino además tiene usted esa habilidad, está usted consciente de esa habilidad porque es lo que necesitamos aquí. Me gustaría también que abordáramos el tema de cómo es que la sociedad, cómo es que en este mundo en el que estamos viviendo se está volviendo esto incluso parte de lo que se requiere para que tú puedas integrarte en este nuevo mundo laboral, ¿no? O sea, ¿cómo llegamos aquí? ¿No? ¿Cómo llegamos aquí? ¿Cómo las compañías no se dan cuenta de que esto está realmente pasando y lo están poniendo dentro de su área de RH, para localizar habilidades de las personas? Una de tus habilidades debe de ser saber trabajar bajo estrés. Así dice, tal cual lo estoy mencionando, ¿no? Sí, efectivamente, no, a mí me gusta mucho poner esta situación, esta realidad. A veces hablamos de las empresas como si fueran unos entes que tienen vida propia y la vida que tienen las empresas se la dan los seres humanos. ¿Sí? O sea, sí las empresas están constituidas en diferentes niveles, pero una de esas constituciones somos seres humanos que estamos formando una empresa o que estamos laborando en esa empresa. Entonces, si nosotros tomamos esa responsabilidad de, ok, como seres humanos estamos planteando esta situación, una habilidad, saber trabajar bajo presión, saber trabajar bajo estrés, entonces no son las empresas, es el ser humano el que está tomando eso como una habilidad. Y efectivamente, cuando se empezaba a hablar de inteligencia emocional y todo eso, empezó a surgir precisamente esta idea de si tú sabes trabajar bajo presión y tú sabes trabajar bajo estrés, es porque tienes cierto nivel de inteligencia emocional, ¿sí? Lo que yo también llamo gestión emocional. De ahí fue donde nació precisamente marcar como una habilidad deseable y ponerla como parte de los requisitos o parte de la descripción de un puesto, saber trabajar bajo presión. Pero insisto, una cosa es saber trabajar bajo presión, otra saber trabajar bajo estrés, ¿sí? Y otra tener que trabajar con ansiedad, ¿sí? Entonces, es muy importante primero que nosotros como personas nos demos cuenta que somos nosotros mismos quienes vamos dando esos pasos a nivel laboral y entonces los estamos tomando ya como si fuera un plus. Saber trabajar bajo presión o bajo estrés, insisto, puede resultar ser una muy buena habilidad. ¿Sí? ¿Por qué? Porque está todo el exterior que nosotros no sabemos qué puede pasar. Si no tenemos como que tampoco esa bolita mágica de decir esto va a surgir así, paso uno, paso dos, paso tres, y todo va a pasar de manera natural sin ningún tipo de problema entre uno y otro paso. No, o sea, las cosas se dan. Simplemente si yo en una de las cuestiones que tengo que elaborar, perdón, necesito enviar un reporte y resulta que ese día se les ocurrió afuera de la empresa donde trabajo arreglar un poste de luz y no tengo luz. Entonces, eso no lo puedo yo medir y eso es una presión adicional a mi trabajo. ¿Qué necesito? Saber responder a todas esas cuestiones que vienen del exterior. Eso es saber trabajar bajo presión, tener esa capacidad de responder y de solucionar, que es muy diferente a pues trabajar con el estrés o trabajar con la ansiedad. Entonces, sí, yo creo que primero hay que ir separando a qué nos referimos con trabajar bajo presión y estar en un ambiente laboral de estrés o ansiedad. Es que a mí se me ocurren dos cosas en ese sentido. Entonces, una es que existen estilos en las personas. Unas van rápido, rápido, rápido y tienen muchísima energía y tienen así de que se les quema por dentro la energía y pueden hacer muchas cosas y no se cansan. Y hay otras personas que hay un poema que dice, lento, amargo animal que soy, que he sido. Y entonces yo voy lento, ¿no? A mí como la tortuga, mira, si siguen hablando mal de mí, no voy, no voy. Y entonces yo creo que por un lado tiene que ver con
con mi estilo, con mi personalidad, digamos. Eh, pero entonces me surge la otra duda y es, ¿puedo entrenarme para trabajar, o no para trabajar bajo presión, sino para responder sin meter, o sea, gestionando mis emociones? ¿Me puedo entrenar para gestionar esas emociones y aún y con el estrés y siendo yo tortuga, pasar a través de eso? ¿Y cuáles son las habilidades que tendría yo que desarrollar para trabajar bajo presión? Yo creo que parte muy importante es el autoconcepto. El autoconcepto y todos Mm, los autos que se imaginen, ¿sí? Autoestima, autoconcepto, autovalía. Si yo estoy segura de mis capacidades, entonces puedo de alguna manera gestionar no solo el estrés, sino hacer también una gestión de mis recursos para responder a mis requerimientos laborales. Y no solamente en cuestión de actividades o resultados que yo tenga que dar como empleado, ujú, sino también esta gestión o esta interacción con las demás personas. Porque ahorita que tú estabas diciendo, Elena, a mí también me surgió una cuestión. No solo se trata de cómo soy como empleado, si soy una tortuga o soy una liebre, ¿sí? Sino que también cómo es mi líder, cómo es mi equipo. Porque a veces yo estoy totalmente, plenamente consciente de que voy a poder salir con todas mis actividades, aun cuando haya cosas que no tenga yo en cuenta que puedan suceder como extra en el exterior. ujú, Pero si yo me siento junto a un ansioso, también necesito desarrollar esta capacidad de, o sea, tu ansiedad llega hasta esta parte del escritorio, a la otra no, o sea, esa es tuya, así como esas caballerizas que hay ahora en los lugares de trabajo, ¿no? Sí, o sea, de aquí no pasas, esta es mi red. Igual también como trato yo con un líder que es ansioso y que cree que porque yo estoy tranquila, resulta que no estoy dando mis resultados, no estoy haciendo lo que me corresponde. Sí es una habilidad interpersonal e intrapersonal, para no entrar también en este rol de pues de estrés que a veces se da también en los equipos de trabajo, no solamente de uno a uno, sino ya como todos. Ahorita Estoy pensando, perdóname, Indira, ahorita que decías el autoconocimiento, también dentro del autoconocimiento saber cuáles son mis límites, ¿no? ¿sí Porque no qué? puedo decir que sí, que sí, que sí a todo cuando, cuando no es posible hacerlo todo y ser consciente de que tal vez pues hoy voy a poder hacer hasta aquí y está bien. Ya, perdón, Indira, No, es adelante. que fíjate que todos estos conceptos que están diciendo, traigo estas ideas en la cabeza que se las quiero comentar. Por un lado, Elena diciendo está mi personalidad y hablando de eso es, bueno, no es lo mismo que yo trabajo en el hospital en el área de urgencias, en IAR, ¿no? Estoy en esta área de urgencias, a que trabajo en el área de contabilidad de la Secretaría de Economía. ¿No? Está no solo la personalidad, sino los tipos de trabajo, ¿no? Yo soy el que conduce la ambulancia, soy el paramédico que llega, esta persona se está muriendo, en mis manos está una persona, la vida de una persona, o soy el mensajero interno de la empresa, ¿no? No por hablar de mensajero o de paramédico, sino el grado de presión al que está sometido nuestro trabajo por el simple hecho de la naturaleza de nuestro trabajo, como un tipo de, más allá de la liebre o la tortuga, a qué tipo de trabajo estoy siendo expuesta, ¿no? La personalidad que desarrolla el vendedor es completamente diferente a la que desarrolla el comprador. La personalidad del investigador es completamente diferente al que está operando, ¿no? Dentro del mundo hospitalario. Entonces, se vuelve como este tipo de personalidades. Y por otro lado, está esta parte que Gaby menciona que se me hace interesantísimo, en donde las empresas son entes hechos por personas. Y entonces hay un fenómeno que a mí me parece maravilloso,
que con el tiempo he ido observando. Las empresas son como familias. A veces tú llegas a una empresa y se repiten roles que están pasando también en tu casa. Y resulta que cuando llegas a tu empresa, a esta empresa a la que vas a trabajar, te encuentras con un hermano, una persona que se parece mucho a tu hermano, o a tu hermana, o a tu mamá, o a tu papá. Y entonces tú empiezas a responder y relacionarte con todo lo que eso significa respecto de estas personalidades, ¿no? Yo tengo muy claras las personalidades que son confrontativas para mí y tengo muy claras las personalidades con las que ando como pez en el agua. Eso lo he desarrollado después de muchos años de terapia y después de muchos estudios, ya reconozco. Y ahora platicando de estas dos cosas que dicen ustedes, decía Elena, oye, pero ¿cuáles serían cuáles serían estas interacciones, ¿no? En el grupo de trabajo, o porque bien lo menciona Gaby, como los líderes, que te digo que es mi papá, mi mamá, mi tío, ¿no? ¿Cómo yo, independientemente de dónde trabajo, ¿no? Si estoy en este equipo de IAR de urgencias del Hospital Nacional de Traumatología o estoy en el área de contabilidad de X empresa, cuáles son estas herramientas, ¿no? Que podría yo desarrollar empezando para distinguir, y hablaba Gaby de todos los autos, y como platicar al auditorio más acerca de todos estos autos, como para que se lleven ellos, y la gente que nos está escuchando, cosas como muy claras de qué puedo yo hacer para determinar que estoy ante una situación de ansiedad y empezar a trabajar sobre ella. ¿Cómo podría yo empezar a trabajar sobre esta situación de ansiedad? Ok, acabas de decir muchísimas cosas como para Ah, muchísimos programas más. Entonces, sí, vamos a ir delimitando un poco porque sí, la cuestión de la personalidad, la cuestión de mi trabajo en sí, mi profesión, en el mejor de los casos estoy eligiendo una profesión o un trabajo que tiene que ver con mi personalidad, con mis habilidades, y en el peor de los casos lo estoy escogiendo como una forma de obtener los recursos que necesito para satisfacer necesidades. Entonces son dos cosas distintas. Si yo, dicen que el trabajo es tan feo que por eso te pagan por él, ¿no? Por hacerlo, Por ¿sí? hacerlo. Hay poca gente, creo yo, que se siente contenta por estar haciendo el trabajo que está haciendo, y eso tiene que ver con que lo eligió de manera consciente, ¿sí? Entonces, bueno, eso es, como decía el comercial hace muchos años, esa es otra historia. En otro Otro programa capítulo. sí, nos podremos poner de acuerdo para hablar de ello. Ahora, la conciencia que también hablaba esta Elena y hablabas tú, esta palabra conciencia es una de mis palabras favoritas, cuando tiene que ver con la conciencia de uno mismo. Y ahí es donde entro con la respuesta a tu pregunta. ¿Qué necesito yo para darme cuenta si estoy en ansiedad laboral, si tengo estrés laboral o si lo estoy manejando o no lo estoy manejando? Es precisamente esa conciencia de uno mismo. A veces tú te acostumbras a el dolorcito de cabeza o el dolorcito de estómago o a no dormir o a dormir unas 4 o 5 horas en la noche, o andar somnoliento. Todas esas cosas te van diciendo que estás viviendo en cierto estrés o cierta ansiedad. No, o sea, ya cuando llegas a estos pensamientos, como decía Elena, estos pensamientos futuristas, de terror, de pánico, de desastres, ¿sí? Es porque ya tu organismo ya te había avisado, ya no dormías, ya no, tu digestión ya no era la mejor. A veces nos acostumbramos a andar con el corre que te alcanzo para todos lados, ¿sí? Y todo eso te va sí. 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 diciendo que estás viviendo en un estrés. Sí. Y este, y todo eso te va diciendo que estás viviendo en un estrés. Sí. Y todo eso te va diciendo que estás viviendo en un estrés. Sí. Y todo eso te va diciendo que estás viviendo en un estrés. Sí.
es ahí donde yo entro con el autoconocimiento, ¿sí? Si yo no, y esta autorreflexión también, si yo no hago un alto, me paro y digo, a ver, o sea, de verdad sí es normal que solo duerma 4 horas, ¿sí? O sea, independientemente de todo lo que significa un trabajo, no nada más a nivel personal de satisfacción, de reconocimiento, sino como un instrumento para satisfacer necesidades básicas, ¿sí? O sea, de verdad este trabajo es lo que yo quiero, y si no es lo que yo quiero, pero es lo que necesito, de verdad estoy llegando con una actitud o con qué tipo de actitud estoy llegando cada día a él. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si yo estoy en un trabajo que solo lo tengo como satisfactor de necesidades básicas y no es algo que me guste, ¿tú cómo crees que te vas a levantar? Pues te vas a levantar pensando como todos esos memes de lunes otra vez, ¿no? O el gracias a Dios que es viernes porque no voy a trabajar mañana. Ujú. O sea, ya con esta actitud, eso también te está diciendo que estás no solo trabajando bajo disgusto, ya también es estrés, ya también forma parte de ese estrés tener que levantarte, ir hasta donde tengas que ir o incluso en tu lugar de trabajo. Ahora que se dio con la pandemia esta situación de trabajar pues más a fuerza que implementado en casa, ese estrés se quedó en casa. Y ya hay muchísimos estudios y muchísimas estadísticas de qué resultó de todo ese estrés que nosotros íbamos y se suponía que lo dejábamos en el trabajo, pero no, lo vivíamos 8 horas allá, ahora los vivimos, si bien nos va 8 horas, 8 horas en casa, ¿sí? Y entonces ya no lo paga el que está a tu lado del escritorio, sino tu hijo, tu esposa, ¿sí? Las personas con las que convivías. Esa es otra cosa que yo puedo ir viendo, cómo me estoy relacionando con los demás, ¿sí? Pero es mucho de conocerse y es mucho de analizarse, porque también los seres humanos tendemos a fijarnos primero en los demás. Y entonces, ay, ahí viene otra vez este compañero o esta compañera de trabajo que siempre está de malas. O sea, siquiera si le das los buenos días, a lo mejor no es él el que está de malas, eres tú el que ni siquiera llega con una buena actitud al trabajo. ¿Sí? Entonces, hay muchísimas como foquitos rojos que te van diciendo si estás o no estás viviendo en estrés. El chiste es que esos foquitos rojos también te estás diciendo mucho de ti y a veces no estamos preparados pues para que los demás hablen de ti y menos que tú te hables de ti, menos aceptar un montón de cosas, ¿sí? Entonces, sí, para ser un poco más directa y más, pues con la respuesta es, ¿cómo estás durmiendo? ¿Con qué actitud vas al trabajo? ¿Cómo qué si tienes tiempo relación. para hacer ejercicio, para tener otro tipo de actividades, para otras convivencias, cómo te hablas a ti mismo, todo eso te va diciendo si estás en estrés o no. Simplemente si te estás preparando el desayuno y todo estás tirando por hacerlo rápido, eso ya te está hablando de que estás en un estrés, en una presión, ¿sí? ¿Puedo hacer una distinción? Que estrés no es lo mismo que ansiedad. Justo hace rato estabas precisamente comentando, ¿cómo sé si tengo ansiedad? Son ataques bueno, puede haber una ansiedad generalizada, pero son ataques de ansiedad. Y los ataques de ansiedad, para que puedas decir tengo ansiedad o vivo con ansiedad, necesitas tener o cumplir como ciertos parámetros. Y entonces, uno, puede haber taquicardias, puede haber sudoración, mucha sudoración, así de repente y de la nada, taquicardia, sudoración, sientes que no puedes respirar, la idea de que me voy a morir, eh, puede haber desmayo, puede haber vómito, muchos síntomas y que tú no sabes ni de qué, y miedo o no sabes, como me voy a ahogar, no sabes qué hacer, si correr, si
si quedarte, si respirar, si qué, y no se quita. Así como, ya me voy a calmar, no, no se quita. Dura un tiempo, a veces son cortos, a veces 20 minutos, en el que estás en esta situación como que, y que viene, estás tomando el té y de repente, ¡pum!, llega esta situación de ataque de ansiedad. Entonces, el estrés y la ansiedad o el ataque de ansiedad no es la misma cosa, y menos la ansiedad generalizada en la que no te permite llevar a cabo las actividades que quieres, porque si no, tienes un episodio de este tipo. Entonces yo quiero manejar, pero no puedo porque empieza la taquicardia, empiezo a sudar, se me va el aire, no puedo salir de mi casa. Bueno, entonces esa es una cosa y tiene que ser revisada, diagnosticada por un médico. Y el estrés es, creo yo, esto que está diciendo Gaby, que lo ilustra tan bien, se ve que le has dado vuelta al tema de cómo duermo, tengo pesadillas, tengo insomnio. El insomnio es parte del estrés también. Si estoy todo el tiempo, ¿no? Los músculos tensos todo el tiempo, ¿por qué? Pues porque no hay momento para relajarse, para decir, bueno, ya se terminó, ya pasó, porque todos los días tienes que ir o a un lugar que no quieres, o a hacer demasiado trabajo que lo hacen entre 5 personas y se supone que lo tienes que hacer tú. Lo hacen entre 3 y se supone que tú. O esas cosas espantosas que creo que ustedes han, que te ponen metas de venta o metas todo, este día tienes que hacer tantas cosas y si no las haces, venga para acá que le vamos a regañar. Imagínate el cosa horrible que se siente, me imagino, porque a mí esas no me han hecho otras cosas, esas no. Entonces, imagínate vivir con el Sí. miedo de ya me van a regañar enfrente de todo mundo. Ay, qué horror. Bueno, pero es esta tensión de, uy, lo tengo que hacer rápido, además lo tengo que hacer rápido, que así como tú dijiste, si está acompañado con una no voy a poder, no estoy siendo suficiente, esto me rebasa, en- y junto con otras cosas que tal vez se pudieron haber hilvanado antes, como decía Indira, ¿qué tal que me recuerda a mi mamá? Ujú. ¿Qué tal que es igualito al tío Roberto, que siempre me decía, ay, pero qué tonta es, ¿no? Entonces se revuelven, puede ser como cosas personales con el trabajo, y es una bolita que va subiendo, 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 y un día, de la nada, y no sé por qué, me dio un ataque de pánico. No ¿Quién entiendo, sabe? y no sé de dónde. No, pues sí, no sé de dónde, pues sí, ya sé de dónde. Y Pero esto quería hacer esa distinción entre uno y otro, porque a veces decimos, "Ah, es que estoy bien ansiosa o estoy bien depre", ¿no? sí. Pero cuando hacemos cuando las nombramos y decimos una es una cosa y otra, para que si te pasa, pues ya sabes, corre al médico, ¿no? Aquí al médico, yo diría, igual el médico familiar, pero si te está pasando esto, mejor ve al neurólogo o ve al psiquiatra, ¿no? Si te estás pasando esto y no lo estás controlando, no, mejor sí. Y el estrés, pues vaya usted con su terapeuta de confianza. Ah, ¿no? Aquí Gaby, buenísima, Indira, buenísima, y yo ya me eché flores también. No, 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 pero si es eso y no estás pudiendo dormir y demás, o sea, pues pedir ayuda no está mal, ¿no? Este, Exactamente, ujú, exactamente. Y también acabas de dar un montón de información muy importante, porque no solamente tiene que ver con las situaciones externas, sino con el interior. De ahí también otro la autoestima. Sí, como si yo me topo con el tío Roberto, yo creo que todos tenemos un tío Roberto y por eso es tan mencionado siempre, pero como si en el trabajo yo me topo con el tío Roberto y ese tío Roberto entonces desata un montón de
sentimientos, de emociones, de recuerdos, de, híjole, era como este es como ese tío que siempre me decía que la iba a regar, este es como ese tío que hizo esto conmigo, hizo lo otro, o sea, todo eso ya te tiene con un sobrepensar, ya te tiene con un cortisol alto, ya te tiene con, ya no hablemos ya ni siquiera de cuestiones laborales, ya entras al trabajo con estrés del ver al tío Roberto otra vez ahí. Y entonces, el estrés laboral no solo se trata de las actividades que tengas que hacer, sino como lo dije hace rato, también la interacción que tengas con el equipo de trabajo con el que estás y o con los equipos de trabajo con los que tienes que interactuar, porque no nada más un departamento es hablo con estos y nada más, no, es desde que entras a estacionar tu auto o a pasar por el checador o por todo lo que tú quieras, desde ahí empieza en las empresas. Y ahora que las empresas también están invadiendo de alguna manera tu casa, entonces, ya es desde que te levantes y tienes que conectarte para la junta con el tío Roberto, ¿no? O sea, ya ni siquiera le dices por su nombre, ya es El el tío tío Roberto. Roberto que está ahí. Y entonces, por eso yo quería empezar cuando iniciamos esta fabulosa plática que estamos teniendo con lo básico, o sea, el estrés y el tener que trabajar o responder bajo presión viene en cualquier rol que tengas. Es la persona con el que vive con eso, puede ser en su rol de padre, en su rol de hermano, en su rol de mamá, o sea, en su rol de cuidador, o sea, todos los roles los estás ahí, eh, mezclando con todo este estrés. Es imposible, a veces decíamos en mis tiempos de laborar en una empresa como tal, hablábamos de dejas tus problemas afuera, dejas tus problemas en tu casa y vienes aquí a dar resultados y a trabajar y no sé qué. O sea, es como si yo pensara, me voy a desatornillar la mano y entonces voy a ir a trabajar allá. No, somos seres humanos que vamos con nuestro paquetito para todos lados. Entonces, de ahí mi insistencia en conocerte. Si ya te levantas con ganas de no ver a quien está de tu lado, ¿cómo vas a llegar al trabajo? ¿O cómo vas a regresar a tu casa? ¿Sí? Y otra cosa, que apunta Elena, que es muy, muy importante, efectivamente, tú puedes darte cuenta de si estás en estrés, pero si estás en ansiedad o con crisis de ansiedad o con ataques de pánico, eso te lo tiene que diagnosticar un especialista en salud mental, ¿sí? O en salud como un neurólogo, como bien dice Elena y todo eso. No te puedes autodiagnosticar eso. Tú puedes llegar y decir, oye, yo me siento así y así, incluso si tienes una crisis de ansiedad donde no puedes respirar, donde sientes que te va a dar un ataque al corazón o algo así, vas a un hospital, te hacen todos los estudios físicos necesarios. Y si no sale nada físicamente, entonces es un indicador de que puede ser una crisis de ansiedad o un ataque de pánico, ¿sí? Pero uno no se lo puede diagnosticar. Esa es también otra parte que es muy importante en cualquier foro que me invitan, que quiero dejar bien claro el autodiagnóstico o el que esto se me quita yendo a platicar con una amiga o con un amigo o con tres copitas o lo que sea, no. Hay que tomar la salud mental con muchísimo respeto, Respeto. con muchísima, exacto, con muchísimo cuidado, ¿sí? Porque pues sí nos puede llevar a muchísimas cosas desagradables, igual que cualquier otra enfermedad física que pudiéramos tener. Yo les quería contar, qué bueno que haces esa acotación porque es importantísima. A veces queremos solucionarlo, yo puedo y yo puedo, pero este yo puedo te lleva a llegar a puntos límites. Hace rato estábamos platicando de qué puedo hacer para mejorar o porque estamos en estrés constante y las organizaciones no van a decir, ay, no has dormido bien, bueno, pues entonces le bajamos a esto, le bajamos a aquello, no lo hacen. Entonces, esa es responsabilidad
de cada uno de nosotros, de nosotras, hacer cosas o hacer cambios al interior. Como por ejemplo, esta parte de el manejo de nuestras emociones. Y yo quiero hacer un paréntesis aquí, ¿mande? Un anuncio, que es que Comercial. un comercial que estábamos haciendo hicimos un TikTok, ¿te acuerdas, Indira? De que cuando el jefe se pone loco, ¿qué podemos hacer? Y entonces pusimos unos tres, cuatro, Tips. tips acerca de eso, porque dijiste algo súper interesante y es, además de mis emociones, tengo que tener una habilidad de interacción con el otro, además de conmigo, pero sí se necesita cierta habilidad para cuando el otro pues hace lo que hace, ¿no? Existe, el otro existe ahí y yo tengo que saber cómo Ahí interaccionar está con el tío esto. Roberto. El tío Roberto, Tío la Robert. prima chocosa que te dice, no, no te lo doy, no es que quieras, es que es nuestro trabajo. Y entonces no es, me caes gorda y a ti no te lo doy. Y entonces dan ganas de, ay, yo la quiero matar. Entonces, no es cierto. Entonces, necesitamos estas, habilidades interpersonales, pero no sé si empezar con las habilidades interpersonales y cómo le podemos hacer, o con las emociones. ¿Qué hago con mis emociones cuando estoy ahí y ya me hicieron así como, ya me expusieron, o ya me regañaron, o ya me están gritando por algo o ya me trajeron 20 cosas más encima y dices, óigame, ¿y al otro qué? ¿Cómo es su sobrino? No le da nada, o cómo está esa cosa, ¿no? O Sí, otras cosas que suceden en los trabajos. ¿Por que nos dónde han les gustaría? contado que sucede. Nos Sí, han contado qué nos pasa. cuentan, a nosotros nunca nos ha pasado. Lo vi en una película. La amiga de una amiga. Sí, sí, sí. Fíjate que yo creo que una de las cosas que hay que tener bien presentes es que la salud mental es responsabilidad de cada persona. Porque tú acabas de decir, las empresas a veces no hacen, y no hacen ni con la NOM 35, ni con la 37, ni con el Con- número que quieras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque para empezar, la salud mental a nivel personal, a nivel día a día con todos nosotros, apenas empieza a tomarse en serio. Entonces, si como personas apenas la estamos empezando a tomar en serio, pues imagínate las empresas que todavía tienen esta idea de aquí vienes, este es un lugar donde se viene a generar dinero, no problemas. ¿Sí? Entonces, todo esto ha estado cambiando también con estas nuevas generaciones que ya traen una conciencia diferente, que le choca mucho a las anteriores generaciones de cómo si en mis tiempos yo tuve que empezar desde abajo y me quedaba y no dormía y no sé qué. Sí, pero ahora ya no es así. Pero eso también es para otro programa que puede estar buenísimo, esta interacción intergeneracional. Pero bueno, sí quería notar que la salud mental depende de mí. Si yo quiero estar bien, entonces yo soy quien me tengo que responsabilizar de qué hacer. Y entonces empezamos a hablar de esto que bien dice Selena. Empezamos por gestión emocional, ¿sí? O empezamos con tips de cómo relacionarse con las demás personas, o cómo empezamos. Pues yo creo Yo que por diría que, adentro, ¿cómo? ¿no? Las emociones. Ujú, Exactamente, yo diría que del interior hacia afuera, ujú, ¿sí? ujú, Porque si no, entonces nos quedaríamos en esta cuestión de el tío Roberto otra vez. ujú, Y entonces ujú. todo es culpa del tío Roberto. O Sí, como decían no. por ahí, todo es culpa del Ayun, ¿no? No, es precisamente tú, todos los autos que hemos estado hablando, ¿sí? Entonces, ¿cómo soy de control emocional? ¿Qué detona? O sea, el tío Roberto, ¿qué está detonando? ¿Qué me está recordando? Entonces, importantísimo tomar las riendas de mi salud mental y de mi gestión emocional. Ese es un primer paso. A veces, pues no nos gusta escuchar esto porque queremos o nos han enseñado que debemos poder nosotros solos o ser expertos en nosotros mismos, ¿sí? Pero sí, sin dejar de ser expertos en nuestra vida, podemos buscar ayuda especializada.
porque evidentemente vamos por la vida tomando habilidades y actitudes que nos ayudan a vivir o sobrevivir ciertos acontecimientos que a veces ya no nos sirven en este momento. Y una visión externa te puede ayudar, pero una visión externa capacitada, ¿sí? O sea, insisto, el cafecito con las amigas no sirve para remediar problemas importantes de salud mental. ¿Sirve para desestresarse a lo mejor? Sí, pero hay que tomar en serio con un profesional de la salud esta cuestión de nuestra gestión de emociones si es que no detectamos que no la tenemos, por un lado. Y por otro lado, conociéndome y sabiendo qué está detonando cada cuestión, entonces puedo voltear a ver mis interacciones con las demás personas y voltear a entender, ¿soy yo o es la otra persona la que está provocando este pequeño malestar o gran malestar, como dices? Y desafortunadamente nunca falta. Tú me caes mal, pues te voy a dar del reporte que necesitas 2 minutos antes para que a ver cómo tú haces y en una de esas hasta logro que te despidan porque no entregaste a tiempo. Es lamentable, pero es la ley de la jungla en los trabajos. ¿Sí? Entonces, sí ver cómo se puede ir manejando todo eso. Y algo que a mí me parece importante es entender que lo haces por ti y por tu salud mental y por, pues también por conservar un trabajo que te está ayudando a satisfacer otro tipo de necesidades. ¿Sí? Cuando tú lo haces por tener un mejor ambiente laboral, entonces no funciona porque ¿quién tiene el beneficiario? Mm, otra persona que a lo mejor tú estás haciendo cosas por otra persona. Cuando tú haces algo por alguien más, siempre se lo vas a cobrar. Y entonces, si yo me porto bien para para que haya un buen equipo de trabajo, entonces voy a estar esperando que la empresa me retribuya algo porque yo me estoy portando bien. Pero si tú lo haces, pues precisamente para evitarte todo este cortisol, para evitarte todo este malestar, para dormir bien, para tener un buen ánimo, para estar con tu familia, para tener un trabajo que te ayude a satisfacer necesidades de la familia y todo eso, entonces es para tu bien, ¿sí? O sea, sí Fíjate, hay que darte cuenta que todo lo que tú hagas puede ser en pro o en contra de ti mismo. Y a mí me gusta plantear esta situación como una solución para poder tener mejores relaciones, tanto contigo como con los demás. ¿Qué pasó, Indira? no, es que me llamó mucho la atención cuando dijiste lo de esto tiene que empezar por mí, ¿no? Hacerlo por mi salud mental y para mí, y no porque quiero que la empresa tenga un buen ambiente de trabajo. Claro, me importa que tenga un buen ambiente de trabajo, pero no lo estoy haciendo por el otro, lo estoy haciendo por mí. Y me hiciste recordar a un tema que tienen, que existe mucho en las empresas orientales, tanto en las japonesas como sobre todo las japonesas, que tienen unos espacios para hacer un tipo de ejercicio. Entonces, cuando estaba hablando Elena y tú, Gaby, sobre los temas de vamos a empezar por gestionar nuestras emociones y lo interno, a mí se me viene en la mente, se me vino una consultante en la mente que un día llegó y me dijo, tengo una lista de 10 cosas aquí que apunté de qué tengo que empezar a hacer cuando me sienta como te describí que me sentía, que era un tema de ansiedad. Entonces, esta como receta que ella llegó y se sentó y dijo, esta es mi receta para cuando yo me sienta que estoy regresando a esto, la voy a tomar, es como la receta para hacer un pastel, ¿por dónde quiero comenzar? ¿No? Y pensaba yo, ahorita que tú mencionas todo esto, Gaby, pensaba yo tres cosas que se me vienen a la mente en temas de salud en general, salud mental y salud, es el tema de mis horarios de dormir, mis horarios de comer
y mi físico, ¿no? Que tiene que ver como quizá los primeros tres puntos a tratar junto con el tema de ir al terapeuta o ir al médico, ¿no? Ya sea el neurólogo o para que me diagnostiquen. ¿Por qué? ¿Por qué esas tres? O sea, ¿por qué traigo a la mesa estas tres? Porque son las primeras cosas que van a suceder. Es que se me están abriendo los dedos, me está doliendo el estómago, como estas cosas físicas. ¿Por qué dejé de comer? Porque en lugar no desayuno o no como o estoy trabajando tanto que ya se me olvidó lo que sea, porque no tomo agua, porque estoy 8 horas pegadas al frente de la computadora y entonces tengo tortícolis porque no me muevo, porque no hago ejercicio. Entonces, y las tengo en la mente porque cuando me las leyó, lo primero que lee ella es, tengo que desayunar, tengo que obligarme a desayunar, porque me dan las 3 de la tarde con todo el trabajo y ya tengo una gastritis de los mil demonios, ¿no? Tengo que dejar de comer chatarra. Nadie está hablando aquí de dietas, estaba Ujú. hablando de un tema de me voy a nutrir porque me voy a cuidar, ¿no? Me voy a quitar, puso ella, me voy a comprar un reloj que no sea el celular, porque yo voy a apagar mi celular y si mi jefe me manda 57,000 mensajes a las 9, 10, 11, 12 de la noche, pues yo los veré mañana a las 9 de la mañana que esté en la oficina. Entonces me voy a comprar mi reloj para yo despertarme sin tener que ver mi mundo. Este tema aunque es un tema que estoy hablando de cosas físicas, habla de poner límites, habla del autocuidado, habla de, ¿no? Entonces, siento yo que como para platicarles esta experiencia que me pareció muy interesante, es regresar a cuidarnos es súper importante. Gestionar nuestras emociones a través de cosas como muy sencillas. Oye, yo no tengo tiempo, me decía, para ir a hacer ejercicio 1 hora al gimnasio. No hay manera que yo me pare, vaya 1 hora al gimnasio, luego regrese, le haga de comer al niño. No hay manera. Pero lo que sí puedo hacer es me puedo parar cada 40 minutos de mi lugar y hacer 10 sentadillas la primera vez. La siguiente voy a llevarme unas pesas, va a parecer loca, ¿no? Pero allá en mi lugar voy a estar haciéndolas. Y ella se los inventó. O sea, ella decidió que estas eran las formas y eso es resultado de algo que ambas están comentando, que es la autorreflexión. Me tomé el tiempo para decir, no puedo hacer ejercicio. Y en lugar de decir, pues es que no puedo, la vida es miserable, todo me pasa a mí porque me tocó vivir aquí, me tocó vivir, dijo, bueno, no puedo hacer ejercicio en un gimnasio, pero ¿qué sí puedo hacer? Y con tanta información que tenemos ahora, se metió a internet y dijo, mira, los chinos dicen, los japoneses dicen que si cada 40 minutos tú te paras y así, y entonces baja estos ejercicios, ¿no? Y entonces te empiezas a mover de tu preocupación que es no puedo dormir, no puedo hacer, a una listita esto es, y bueno, de listitas, yo soy muy de listitas y todo el mundo le dejo yo de tarea listitas cuando ando dando terapia. Y en mi trabajo, con mi gente y todo ando dando listitas, porque se me hacen mis tareas para ellos siempre son listitas, porque se me hace para la mente, no que estructuras cosas de manera más sencilla cuando tienes un 2, 3, 4, 5, ¿no? Entonces quería compartirles eso porque cuando oigo este tema de la emoción y de autocuidarnos, bueno, ya este autocuidarnos, ¿qué significaría? Y se me vino inmediatamente a la mente, pues por ahí podríamos empezar, ¿no? Sí, efectivamente, ¿cómo estoy respondiendo yo a mis propias necesidades? No sé si a ustedes les ha pasado o fueron de esa generación en las que había que pedir permiso hasta para ir al baño. Entonces, en las escuelas se daba mucho que tenías que pedir permiso para salir al baño y la maestra tenía el derecho de decirte no puedes. Y entonces eso también sienta un precedente y sienta un hábito. ¿Cuántas personas se quedan trabajando hasta que no pueden más, hasta que ya la urgencia de ir al baño es tremenda? Ya nada más acabo esto, ya nada más acabo lo otro, ¿sí? Eso no es cuidarse. Ir al baño es una necesidad básica y ni siquiera esa necesidad básica la respetamos. Entonces, esto de la lista que mencionas me parece fabuloso porque tenemos hábitos muy diferentes.
a lo que se pone en la lista. Un tip podría ser tener estas alarmas ya sea en el teléfono o en un reloj si decides ponértela y manejarte por alarmas al principio para ir creando el hábito de, ok, tengo que desayunar, ¿sí? Me tengo que parar a hacer estos 5 minutos o 3 minutos de actividad para entonces otra vez volverme a sentar a seguir trabajando. Sí, o sea, irte poniendo esas alarmas de acuérdate que necesitas hacer esto, porque no tenemos esos hábitos de repente. Y eso poco a poco, perdón, se va a ir convirtiendo en un hábito. Y entonces ya vas a poder ir cuidando tu salud física y tu salud mental. Mm. Sí, me pareció fabuloso esto de la listita, es darte cuenta qué te está faltando para estar bien y qué puedes hacer tú para lograrlo. Hablando de listitas, a mí también me gustan las listitas. También me gusta dibujar, fíjense, porque a veces escribir cosas es como muy racional y en ocasiones, como me gusta dibujar, también dibujo que es simbólico y piensa que estoy simbolizando ahí. Pero tiene que ver con la gestión de emociones. Cuando no sé a ustedes, y a la audiencia que les dijeron, pero a mí, por ejemplo, el que se enoja pierde, me decía. Y entonces era como no te enojes y no está permitido enojarse. No está permitido enojarse, no está permitido estar triste, no está permitido tener miedo, no está permitido decir, no, no, esto no sé hacerlo o no quiero. Uy, ese no quiero no está, no es bonito. Entonces, es como solamente aguantarse eso y ya, ¿no? Me lo tengo que pasar y ya. Y entonces, después de un tiempo, pues ahí lo tengo todo revuelto. Entonces, mi listita, ¿no? Usted puede hacer si decide aceptarlo. Es cómo me he estado sintiendo en estos días o este día, cómo me sentí con respecto a mi trabajo, con respecto a mi familia o cómo me sentí este día. Pero no solamente esa lista, porque detrás de esas emociones puede haber otras. Me sentí triste, ¿sí? ¿De qué me sentí triste? O me sentí enojada, ¿de qué me sentí enojada? Para hacer esta reflexión de, en realidad, ¿qué me enoja de esta persona? Me enoja que es egoísta, me enoja que me está poniendo la traba, ¿qué es lo que realmente me está enojando de esto que está sucediendo? Y podría yo descubrir eso. Me enoja po- porque quiero que me reconozca, ¿no? Por ejemplo, este, cualquier, si se parece a la realidad, sepa usted que esto es ficción. No, no es cierto, a mí sí me pasó. Quiero reconocimiento y por eso me enojo. Esa era la realidad. El día en que yo dije, "Ah, con razón estoy tan liada y tan enojada con esta persona porque no va a reconocer jamás. No puede. Y yo no tengo llenadera, ¿no? Yo quiero que me reconozcan y me reconozcan todo el tiempo. Basta. Yo renuncio con tal si es eso, yo renuncio a que me reconozcan, se acabó, me reconozco yo, ay, qué bonito trabajo, ¿no? Y entonces eso da cierta independencia en esa relación, no porque no necesite de que me dé el reporte, por ejemplo, sino porque lo que no necesito es tu aprobación, ¿no? Y eso te libera. Sí, Entonces sí. me acuerdo de una chica que creo que ya lo conté, pero estaba con otra persona y era una situación bastante violenta. Y entonces decía, me sentía atrapada, porque si me iba, era yo poco ética, pero si me quedaba, me estaban violentando. Y entonces le decía yo, lo que no tenía que estar ahí era la violencia y la falta de respeto. Eso es lo que no tenía que estar ahí. Pero si dejas de pedir permiso, por favor no me violentes, ¿no? Y solo dices, esto no es posible.
y te haces cargo de eso. Ahora la pregunta es cómo le pego al otro. No, este, hay una frase muy bonita que dice la doctora Robles y es, así eres, ni modo. Yo, ni modo. Yo no tengo injerencia en eso, yo no lo provoqué. Esa es cosa tuya, yo no sé qué te hicieron en tu casa, qué te pasó de niño o de niña, eso no es conmigo. Y no decir, es contra mí. No, no es contra mí. Que tú no sabes generar, no sabes qué hacer con tu presión y con tus cosas. Y entonces no tengo que decirle nada, en lo absoluto, más que se desahogue o decirle, ya, porque hay que entregar, o ya es hora de irse. No, ya, aquí se acabó. Este, y cuando eres consciente de lo que te hace el otro, pues ya lo puedes soltar. Pero entonces todo empieza con una listita. ¿Cómo me sentí hoy? ¿De qué es esto que me provocó esto? Y las listitas tienen la virtud de que en lugar de estarte dando vueltas en la cabeza, ¿no? Como que no se me olvide pagar, que no se me olvide pagar, ya lo tienes en la lista y te deja de poner tenso. Ya se ve que estoy enojado, dejas de estar elucubrando cosas que no son. Bueno, esa me pasé con mi listita, pero otra lista, ¿no? Otro tip. Y sí, Mm, fíjate que es muy importante esto de las listas es fabuloso. Yo agregaría a lo mejor un diario de agradecimiento, mm, pero un diario de agradecimiento real. O sea, que en la noche pongas por lo menos tres cosas que agradecer que te sucedieron en el día y que no sean las mismas de agradezco tener familia, agradezco tener comida, agradezco. No, o sea, de verdad una conciencia de qué agradeciste, ¿sí? O sea, qué hubo en tu día que dijiste, qué bueno. Y puede venir desde la banalidad de agradezco que me hayan entregado este reporte a esta hora porque me dio tiempo de bla, 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 bla. ¿Sí? O sea, no agradecer lo cotidiano hablando de este tema laboral y todo esto. ¿Por qué? Porque si no, nada más nos estamos cerrando opciones y estamos haciendo un diario de agradecimiento poco trabajado. Y hay que estar en conciencia. Hasta el agradezco no o sea, haberme controlado y no haberle dado un golpe en la nariz a esta persona que me estresó tanto. ¿Sí? O sea, ir reconociendo estas cosas que también uno hace, pero que vayan más allá, no nada más cumplir por cumplir un diario de agradecimiento que a veces si lo dejas para la noche lo haces sí, ya nada más para cumplir con lo que me pidieron de mi lista y órale, no, que sea muy, muy consciente. Y también quiero hablar de esta conciencia. Me decías tú, bueno, no tomarse las cosas personal, como dicen los cuatro acuerdos. No tomarse las cosas personal no nada más es decir, se me resbala todo lo que hagas y pensar que no me lo estás haciendo a mí, ¿sí? Quiere decir también ponerte a pensar si no provocaste tú cierta reacción, ¿sí? Porque podemos ir por la vida pensando que el balón está en la cancha de todos los demás, y que yo estoy bien y lo estoy haciendo bien siempre. ¿Sí? Sin ponernos a pensar nosotros también en esa tela de análisis, no me gusta la palabra juicio, pero si no ponemos en esta tela de análisis también lo que yo estoy haciendo, entonces corremos ese riesgo de pasárnosla pensando que es el otro el que siempre está haciendo cosas porque algo le pasó en su familia, porque de chiquito no le dieron la paleta y ahora está frustrado. No, 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 o sea. Sí, sí, también es importante ponerte a pensar, bueno, yo cómo llegué, ¿no? O sea, yo cómo se lo pedí. Hay un meme muy chistoso, que dice, está Barney, el dinosaurio, y está un dinosaurio de estos, el T-Rex, y en el de Barney, mi mamá como cree que es cuando nos habla.
y el otro, el T-Rex, cuando en realidad nos está hablando así se ve, ¿no? Entonces, a veces nosotros estamos pensando que incluso lo platicamos. Y entonces yo llegué bien tranquila y le dije, oye, pásame el reporte, ¿no? O sea, ¿de verdad llegaste tranquila? O sea, llegaste, interrumpiste lo que estaba haciendo para que te diera tu reporte. ¿O oíste que estaba en el WC y le dijiste, oye, me pasa mi reporte? O sea, todos esos son cosas que no son el asertivas, pues. O sea, ¿qué tan Es lo que asertiva estás estoy diciendo. haciendo? Sí, 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 totalmente. Totalmente, Gaby. Perdón que te interrumpa porque me acabas de recordar, me dice mi hija el otro día que estábamos discutiendo. Dice, mamá, es que tú me mandas mensajes uno tras otro, tras otro, tras otro, tras otro, listas de cosas que tengo que hacer. Y esperas inmediatamente que te conteste todo eso que tengo yo que hacer y entonces te enojas porque yo no te contesto de inmediato. Y entonces me hizo reflexionar, ¿no? Como yo tengo en la cabeza todo esto que tengo que resolver, lo que hago es enviarle mensajes a mis colaboradores, ¿no? Oye, acuérdate que hay que hacer esto, y acuérdate, ta, 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 ta". ¿Y sabes cómo trato a mi hija? Como colaborador más, ¿no? Entonces, Ujú. si ella no me hace ver que yo estoy dándole no, oye, tienes que pasar a comprar esto, ¿por qué no me responde? ¿Cuál es la razón? Si lo estoy de manera clara, estoy poniendo, ¿no? Pues porque no es horario laboral, ella no es parte del equipo de trabajo, ¿no? Y estoy hablando, fíjate, estoy poniendo esto sobre la mesa porque lo que acabas de decir, ¿no? O sea, yo pensando que estoy siendo la más dulce y amorosa madre del mundo, está claro aquí como le estoy hablando, y la otra sintiendo el estrés del mundo porque mi mamá ya otra vez está volviendo loca, ¿no? Que lo mismo pasa siendo cuando tú como jefe, ¿no? Yo no entiendo por qué hay una reunión, un ex jefe mío, no entiendo por qué, quién se quejó de mí, porque les mando mensaje a las 5 de la mañana, o sea, ¿qué tiene de malo? Es para que ustedes los vean a las 9, no los vean a las 5, véanlo a las 9. Ah, claro, por supuesto. No te das cuenta, no te das cuenta de lo que estás haciendo. Necesitas a alguien que llegue a ponerte el límite y viceversa. Si alguien no se da cuenta, tú necesitas ser el que llegue y le ponga el límite a esa persona, ¿no? O sea, tu meme del tiranosaurio y el del Barney, bueno, me cayó así como Ah, caray. ¡ting! Ah, Sí, y fíjate, cómo también estamos perdiendo cada vez más la credibilidad o esa esperanza en el ser humano, que ya la inteligencia artificial y las aplicaciones, la tecnología nos ayuda un montón. O sea, ya no te tienes que acordar del cumpleaños, ya tu teléfono te recuerda cuándo es el cumpleaños de tal persona. Y ya en WhatsApp puedes poner cuándo enviar el mensaje. Entonces lo puedes escribir y le puedes decir, mándamelo en tal tiempo, ¿sí? Entonces, digo yo, son herramientas que son muy buenas y todo eso. Es sarcasmo esto de perder esta esperanza, no es tan así. Pero también nos estamos haciendo bueno, tú resuélveme esto en lugar de ir al interior y pensar, bueno, ¿qué necesidad tengo de mandar un mensaje a las 5 de la mañana? ¿Sí? Ah, porque si no se me va a olvidar. Ah, entonces el problema eres tú. Y entonces recuerda que el horario de trabajo empieza a tal hora y puedes tú programar tus mensajes o puedes tú ponerte un recordatorio o unas notas. O sea, mandar este mensaje que yo escribí, mandarlo o darle un copy-paste, porque también tenemos notas en el celular y lo podemos pasar a WhatsApp cuando queramos. ¿Sí? Ponte esa nota, ponte un recordatorio y mándalo en un horario laboral. ¿Sí? Entonces, también respeta de tú y respeta a las demás personas en sus horarios y todo eso. Entonces, es muchísimo, insisto, yo voltear hacia acá. O sea, ¿qué necesidad tengo yo de mandar este mensaje ahorita desde el baño? Porque a veces los estamos mandando mientras estamos en el baño, ¿no? O sea, haz tus cosas personales a gusto, ah, ajá, y después ya empieza con lo demás, ¿sí? O sea,
No, y no por más temprano que te levantes, te van a contestar más temprano. La gente también necesita su descanso. Entonces, insisto mucho en ver hasta dónde estoy yo llegando con todo este estrés y con todas estas cosas que a veces no nos damos cuenta. Y esto que dices que tu hija te hizo darte cuenta, me encantó la frase porque no solamente ella te hizo darte cuenta, sino tú tuviste la voluntad de tomar en cuenta lo que tu hija te estaba diciendo. Y a veces no tenemos esa voluntad de escuchar lo que los demás nos están diciendo. ¿Por qué? Porque es el tío Roberto. Entonces, ¿por qué le voy a hacer caso? ¿Sí? Cuando a veces, en el mejor de los casos, cuando son lazos sentimentales tan cercanos como el tuyo con tu hija, entonces te das esa oportunidad de analizar lo que tú estás haciendo. ¿Sí? Pero en el ambiente laboral, ¿cuántas veces le haces caso al tío Roberto? ¿Sí? O a la que le hicieron algo de chiquita y por eso se comporta de esta manera. No solamente es escuchar a la otra persona, sino darte ese tiempo de esa voluntad tuya de analizarte. Muy interesante. Sí, oigan, pues, ¿qué les parece si dejamos aquí? Hay muchas más cosas que platicar, que revisar en torno a este tema y otros temas. Pero, ¿qué les parece si lo dejamos aquí? Porque dimos tips, revisamos desde varias perspectivas y dejamos lo demás, ¿no? A los espectadores esperando de más y nos despedimos. ¿Está bien? Está Maravilloso. perfecto. Muchísimas gracias, Indira, Gaby, por haber estado aquí y reflexionar juntas todo esto para crecer juntas también. Muchas Muchas gracias a gracias las por la tres. invitación. Gracias, Indira, por haberme presentado a Elena. Espero poder hacer muchísimas cosas juntas. Y bueno, aquí pues dando un poquito de lo que yo creo que puede ayudar a los demás. Gracias por el foro. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Bye. Gracias a las dos. Un abrazo. Abrazo, Gaby. Gracias. Abrazo, Elena.